Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Las reglas del juego se definen. Los centros comerciales, las actividades deportivas e incluso los aeropuertos preparan junto al Comité de Operación de Emergencia Nacional el retorno a las actividades. Así lo indicó la ministra de Gobierno María Paula Romo durante el enlace digital sobre la emergencia sanitaria del coronavirus, que hasta el momento suma 30.486 casos confirmados de COVID-19 y 2.334 personas fallecidas a causa de este virus. Romo indicó, sin dar mayor detalle, que al menos 50 municipios del país alistan sus protocolos para pasar del semáforo rojo al amarillo. Hasta el momento, Daule y Palora han cambiado de fase. Loja anunció que lo hará el próximo 21 de mayo. Pero, ¿cuáles son los posibles riesgos de pasar de semáforo rojo al amarillo sin antes haber controlado la propagación del virus? Andrés Peralta, especialista en salud pública y epidemiólogo del proyecto CEAD, Universidad Miguel Hernández de Elche, nos responde a esta interrogante. Con 15, qué gusto saludarle vía Zoom a Andrés Peralta, a quien ya lo presentamos en la introducción a esta entrevista. Y claro, la preocupación fundamental está planteada. ¿Qué riesgos conlleva pasar al semáforo amarillo en medio de una elevación de la curva epidémica en varias ciudades? Porque al menos Quito, Pichincha, está en esa curva, la de más alta contagio. Y no solo Quito y Pichincha, sino casi la gran mayoría de provincias del país. Consecuentemente, usted como experto, ¿qué nos puede indicar para conocimiento ciudadano? Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, Washington, Licenia. Un gusto estar aquí hoy de mañana. Bueno, sí, tenemos anuncios de que podríamos estar cambiando de fase en los próximos días, en las próximas semanas. Y desde mi parte, desde varios profesionales de la salud pública, de la epidemiología, se ha planteado que hay que ser bastante cautos con lo que se hace. La Organización Mundial de la Salud plantea que el escenario en los próximos meses en todos los países del mundo, no solo en el Ecuador, va a ser uno en el que vamos a convivir con el virus, en el que va a haber transmisión baja, acompañada probablemente o casi seguramente de rebrotes que vayan a ir pasando en el tiempo. Y alrededor del mundo se ha advertido desde la Organización Mundial de la Salud, pero también los expertos en salud pública de todos los países han advertido de los riesgos de las reaperturas o de los cambios tempranos en las medidas de aislamiento social que hemos ido llevando, siendo el riesgo principal el aumento de casos, colapso del sistema sanitario con lo que conlleva esto, que es muy grave, que es tener a nuestros familiares o a nuestras personas conocidas infectadas sin capacidad de ser atendidas en el sistema, que creo que es el peor escenario y es el que hemos estado intentando evitar durante todo este tiempo. Creo que hay que reconocer, los medios de comunicación ha salido en los últimos días varias entrevistas, algún estudio de alguna curva epidémica presentada sugiriendo que se vuelva actividades ya. Y este estudio parte de una premisa que desde mi punto de vista es incorrecta, de que la ciudadanía no está cumpliendo con las medidas y en segunda parte diciendo que si la ciudadanía no está cumpliendo, que más bien volver a actividades. Y yo creo que hay que reconocer que la ciudadanía ha cumplido en gran parte y en gran medida con las medidas en base a sus posibilidades. Si nosotros vemos los informes de movilidad de Google, que es el que publica los informes de movilidad en base a los celulares, y qué tanto nos movemos a los trabajos, qué tanto usamos el transporte público, qué tanto hemos ido a los comercios, el cumplimiento en Ecuador ha sido
mejor que en otros países de la región. Recordemos que tenemos medidas incluso más estrictas que la mayoría de países vecinos, y creo que hay que reconocerle a la población también el gran sacrificio que ha hecho. Todos estamos de acuerdo en que eventualmente se tienen que retomar actividades progresivamente, que es necesario, pero precautelando la vida de las personas, y también teniendo en cuenta que si volvemos demasiado temprano nos enfrentamos a una situación donde podría haber rebrote, donde podría haber aumento de casos, y esto paraliza la economía de nuevo también. Entonces no es lo más recomendable. Doctor Peralta, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Mientras en Sudamérica se empieza a debatir las reglas de la nueva normalidad, el número de casos, como usted lo señala, no ha dejado de subir en las últimas semanas. Y un ejemplo de esto de los contagios muestra que la transmisión del virus está permanente y de forma comunitaria y sigue siendo alta en países como Ecuador, como Brasil, como Perú y como Chile. De acuerdo a propios reportes de la Organización Panamericana de la Salud, que ha alertado a través de sus voceros que hay que ser muy cautelosos a la hora de iniciar esta desescalada o esta relajación en las medidas de cuarentena, ya que levantarlas podrían influir directamente en acelerar la propagación de la enfermedad y dar un paso a que ésta se extienda a áreas donde todavía no hay la presencia del coronavirus. Esto no se está tomando en cuenta, al menos en nuestro país, lo digo, porque ya se está ejerciendo esta presión por parte de sectores empresariales en las diversas ciudades que a uno le hacen pensar que las autoridades cantonales, municipales van a terminar cediendo. Ayer le escuchaba yo decir al propio alcalde de Quito que no podemos encerrarnos hasta diciembre, que tenemos que aprender a convivir con el virus. Y hay planes para que los centros comerciales vuelvan a abrir, para que el transporte público vuelva a funcionar, pero no estamos midiendo las consecuencias. Exacto, y yo, Licenia, creo que tienes un punto importante en varios sentidos. Primero que si nosotros consideramos los criterios que se nos propone desde la Organización Mundial de la Salud para poder salir del confinamiento, se nos habla de ciertas cosas que deberían tener en cuenta las autoridades. Y, por ejemplo, vamos a hablar de algunas que es importante. Primero, considerar en qué estado de la epidemia estamos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podamos probar con los datos que la epidemia está controlada. Aquí tenemos, hay que ser sinceros, un grave problema en el país con respecto a lo que es la calidad y la confiabilidad en los datos. Y es algo que ha sido criticado y de lo que hemos hablado desde distintos sectores de la academia, de la salud pública, de la epidemiología, que los distintos cambios que ha habido en la manera de presentar los datos, el apagón práctico de datos que tenemos desde hace algún tiempo, las dudas serias que hay con respecto a la capacidad que se ha tenido para poder diagnosticar casos nuevos y por lo tanto poder tener una idea clara de cómo está el estado de la epidemia, no nos dejan saber a este momento en ningún cantón del país, en ninguna provincia del país, el estado real de la epidemia. Incluso si vemos los datos de mortalidad, aún los datos de mortalidad que vendrían a ser en nuestro país igual son poco fiables, más en contexto de emergencia, pero serían los más creíbles quizás. Los datos de mortalidad no se corresponden con los casos que tenemos. Tenemos una mortalidad muy alta. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tengamos una mortalidad muy alta no es que el virus sea mucho más letal en los ecuatorianos que en el resto de la población del mundo. Estamos con un promedio de mortalidad más alto que el promedio mundial. Quiere decir que esto evidencia que tenemos problemas serios a la hora de diagnosticar los casos y de hacer las pruebas diagnósticas correctas. El segundo criterio que nos pide la Organización Mundial de la Salud cumplir para considerar relajar las medidas es que el sistema hospitalario esté en capacidad de reaccionar a un aumento de casos. Y aquí sí tenemos unas dudas muy serias. En los últimos días hemos tenido dudas incluso por parte de las mismas autoridades. La prefecta de la provincia expresó sus inquietudes. Desde las autoridades de Quito también se han levantado dudas. Los directores del mismo Pablo Arturo Suárez, el día de ayer o anteayer, manifestó que estaban a máxima capacidad. El Seguro Social en la ciudad de Quito no tiene camas de cuidados intensivos en este momento.
y desde el sistema sanitario esto nos dice que no estamos en capacidad de responder ante un eventual incremento de casos. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, nos dice que deberíamos estar preparados para un aumento, por ejemplo, de un 20% de casos graves, y se nos despierta la duda de que en este caso en Quito específicamente, pero recordemos que el sistema sanitario no tiene una dinámica de ciudad. Los hospitales especializados se encuentran en la ciudad de Quito y atienden a una gran parte de la población del resto de cantones de la provincia y de otros lados incluso. Y esto es algo que debería preocuparnos, que debería considerarse y que creo que es muy importante. Y un tercer punto que muchas veces nos olvidamos, estamos hablando ahora de los criterios epidemiológicos solo, no de los criterios de trabajo, que también podríamos hablar luego, que son importantes, pero de los criterios de salud pública, algo que es básico y que la Organización Mundial de la Salud también nos recomienda a la hora de planear la desescalada, la salida a actividades, es tener la capacidad de identificar casos, identificar sus contactos y poder hacer el seguimiento, aislarlos y el seguimiento en el tiempo. Esta es la herramienta básica que hemos tenido en la historia para controlar las epidemias. Si nosotros podemos hacer esto efectivamente, identificar los casos temprano, identificar sus contactos y poderlos aislar y seguir, esto nos dice que nosotros podemos ir retomando actividades de alguna manera porque estamos impidiendo que la epidemia siga un curso de transmisión alta y podemos controlarla de cierta manera. Entonces, con estos 3 criterios de salud pública que nos pone la Organización Mundial de la Salud para considerar, vemos que al momento, por lo menos hasta el momento, no tenemos ni los datos suficientes ni la evidencia suficiente de que podemos pasar a la siguiente fase. Y esto es algo que deberíamos decirlo. Ahora, Andrés, aquí yo veo 3 aspectos que le pido aclare, porque son los que están causando confusión en los alcaldes y en la ciudadanía. Uno, el mando. Si el presidente dijo que sean los consejos cantonales los que decidan a qué fase pasar, no puede ser que la ministra de Gobierno todos los días esté diciendo hay que hacer esto, hay que hacer este otro, ya los supermercados se abren, ya esto, este otro. Es decir, ella está ordenando lo que deben ordenar los alcaldes. Y ahí ya hay una contradicción. 2, desinformación. Es decir, el COE Nacional no está informando a las provincias, a los cantones, lo que exactamente está pasando, porque no dota del elemento técnico a los municipios para que accedan a esa información en un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud. Y 3, al parecer se está jugando con esta tesis del contacto rebaño, o del contagio rebaño, o no sé cómo se le denomine técnicamente y científicamente, para que, bueno, sea la propia inmunidad ciudadana la que a la final trate de controlar la epidemia. Andrés. Sí, muchas gracias, Washington. Sí, tenemos efectivamente como podríamos decir, una confusión de competencias y que podría ser importante desde el mismo momento en el que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, como autoridad sanitaria nacional, renuncia a su competencia constitucional, podríamos decir, de velar por la salud de los ciudadanos y le cede esta responsabilidad grande a los municipios que tradicionalmente no tienen esta responsabilidad y que muchas veces no tienen la capacidad de tener todos los datos necesarios, no tienen toda la capacidad de tener el plan, ¿no? Como hablábamos hace un rato mismo, la planificación del sistema sanitario, de los hospitales, de los centros de salud, se lleva con otra dinámica, los llevamos con dinámica de zonas, distritos, circuitos, que no se corresponden a los cantones, y esto es preocupante. Por otra parte, ya, si aceptamos que el gobierno nos puso en este juego y que da la responsabilidad a los COEs cantonales, a los alcaldes, se ofreció en un inicio de que la información que se iba a dar a los COEs cantonales iba a ser una información rápida, a tiempo real, y en la que los alcaldes iban a tener la información necesaria. Y sin embargo, lo que hemos visto es que la información que se proporciona tanto a nivel nacional como a nivel, la que podemos recabar a nivel provincial, que es la que levantan los jueces provinciales intentando hacerlo por los cantones, no es completa y no nos permite hacer una toma de decisiones completas. Esto es algo que se debería trabajar
profundamente, porque es casi tomar decisiones a ciegas y en base a las presiones distintas que van saliendo por todos lados. Ya las presiones para volver vienen de diversos sectores y las autoridades municipales son las que se enfrentan a estas presiones en el día a día sin tener la información necesaria que es importante. Y por otra parte, lo que dice Washington es importante, que si los cantones tienen la responsabilidad de abrir, no abrir, de tomar las decisiones, y desde un nivel superior de gobierno ya se anuncia la apertura, ya se anuncia que las medidas se relajan, queda prácticamente inefectivo lo que decidan los alcaldes, porque la ciudadanía ya recibe el mensaje de que las medidas se van a relajar. Y le estamos dando mensajes conflictivos a la ciudadanía, mientras aquí sí hay una parte de comunicación que ha sido importante y que hay que hacer un llamado de atención a las autoridades, donde se termina culpabilizando siempre al individuo, se termina culpabilizando, y hay que decirlo abiertamente, a los barrios populares, que son donde se han hecho las redadas, que son donde llega la policía, y que es donde está el gran porcentaje de la población que trabaja en la informalidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es la que se ve obligada a salir para poder comer, si es que no les llega la ayuda del municipio, la ayuda del MIES, tiene que verse obligada a salir, y terminamos estigmatizando, culpabilizando a esa población por el incumplimiento de las medidas, mientras mandamos el mensaje contradictorio diciendo, pero las medidas se relajan. Entonces aquí sí es algo importante lo que dices, y creo que hay que coordinar la comunicación, cambiar el mensaje. Quizás partimos de un mensaje bastante bélico, de un mensaje de incumplimiento ciudadano, de culpabilización del individuo, y esto es una cosa que nos concierne a todos como sociedad. Es un mensaje, creo que los mensajes de apoyo mutuo, de estar salvando la vida de tus vecinos, de estar salvando la vida de tu familia con el cumplimiento de las medidas, es lo que se ha visto a nivel internacional también, que es lo que es más efectivo a la larga, más que los mensajes autoritarios, que los mensajes de culpabilización, que quizás son mensajes que no funcionan con la ciudadanía. Doctor Peralta, de lo que usted ha analizado, ha revisado, ¿en qué momento de la epidemia está la ciudad de Quito, la provincia de Pichincha? El alcalde ha señalado que alrededor del 20 de mayo va a evaluar cómo está la situación, pero si estamos partiendo el análisis de cifras que no son claras y no son reales, podemos enfocarnos en el diagnóstico y dar un paso terrible de tomar decisiones equivocadas, tomando en cuenta lo que usted señala. Además, mire cómo hay noticias en los medios de comunicación respecto a que el irrespeto a la cuarentena en Quito, por ejemplo, se volvió algo habitual, y eso que todavía estamos en rojo. Yo no me quiero imaginar qué va a pasar cuando estemos en amarillo. Mi pregunta es esta. ¿Podemos estar dando lugar a una decisión equivocada, a tomar decisiones sobre datos que no son los correctos, y podemos hacer que este remedio sea peor que la enfermedad? Sí, en lo que respecta a los estudios, aquí primero hay que poner en claro algo. Las curvas epidemiológicas, que son las que nos presentan, son los modelos SEIR o los modelos SIR, que son los que nos han presentado en diversos medios, las que han ido presentando, no son modelos que sirven para la toma de decisiones en el momento. Esto hay que tener claro. Nosotros partimos de ir monitorizando los casos que va viendo, las muertes que va viendo, y hacemos unos supuestos para plantear escenarios. Esto nos ayuda a plantear escenarios justo para estar lo mejor preparados posibles según el escenario que nos plantee el modelo, pero no son modelos que nos sirven para decir, este rato nosotros desescalamos, o este rato nosotros dejamos de hacer cosas. Y lo que es importante es que si nosotros vamos alimentando un modelo con datos erróneos o con datos que no son confiables, la imagen que nos presentará ese modelo quizás no sea la imagen de lo que está pasando o de lo que va a pasar en la epidemia. Esto es algo que hay que resaltar. Y aquí sí la cuestión es que con los datos que tenemos al momento es muy difícil nosotros saber en el estado real de la epidemia en la que estamos. Y esto preocupa. Se van usando indicadores
indicadores de otro tipo, quizás ya no del número de infectados diarios, ni se busca, si es que nosotros tuviéramos los datos reales, podríamos ir monitorizando el número de reproducción, o sea, que cuánta gente se está contagiando a partir de cada contagiado. Eso es lo que podríamos usar si tuviéramos un sistema de datos confiable. Nosotros podríamos decir si este número va siendo menor de 1, sabemos que la epidemia, que cada persona está contagiando a menos de una persona más, que por lo tanto la epidemia va bajando, que si es 1, que la epidemia se va manteniendo, y que si es mayor de 1, que sigue creciendo. Sin embargo, con los datos que tenemos ahora no podemos saber esto, tenemos que ir a proxies. Por ejemplo, se nos plantea a nivel internacional el porcentaje de test positivos que tenemos con respecto a los test totales. Estamos hablando de los PCRs, que son los test más confiables, los que en los primeros días son más confiables, no como las pruebas rápidas que no son confiables en los primeros días. Y claro, cuando tenemos ya va bajando el número de positivos con respecto al test totales, nosotros podemos saber que en verdad está la infección podría estar bajando. O hablando de mortalidad, también podríamos decir, si es que nosotros vemos que la mortalidad está bajando sostenidamente por más de 3 semanas, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, nosotros podemos con cierta seguridad decir la epidemia se está controlando. En el momento actual, con los datos actuales, no podemos saber bien o a ciencia cierta cómo está el número de contagiados. Las curvas de mortalidad no nos muestran que haya una disminución de la mortalidad, y hasta los últimos datos que teníamos de pruebas diagnósticas, porque también ahora es difícil acceder a los datos de pruebas diagnósticas, nuestro porcentaje de positivos era más alto que el promedio mundial también. Entonces, ahora mismo, con los pocos datos que tenemos, no nos hablan de una epidemia controlada, es lo que podríamos decir. Correcto. Andrés, muchas gracias. El tiempo lamentablemente se nos agotó. Ha sido una importantísima información la que hemos compartido con Andrés Peralta, especialista en salud pública y epidemiólogo del proyecto SEAD, que estuvo aquí en Punto Noticias. Hasta una próxima oportunidad, Andrés. Qué gusto. Muchísimas gracias, Washington, Licenia. Un gusto estar aquí con ustedes. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.